cómo funciona, cómo se desarrolla para Windows Phone 7.5, ¿vale? La última versión del sistema de Microsoft. Bueno, vamos a empezar un poco por ver todo el background que tiene Windows Phone 7.5 y empezaremos por una palabra que es Metro, que ha nacido junto con Windows Phone. Ahora todo es Metro, Windows 8 es Metro, las interfaces son Metro, los coches son Metro, mi perro es Metro, todo es un poco Metro. Pero ¿qué significa Metro? Aparte de eso que nos mueve de un sitio a otro por la Tierra. Bueno, vamos a ver. Metro es el lenguaje de diseño que se usa para crear aplicaciones en Windows Phone. Es un lenguaje conceptual. ¿En qué se basa este lenguaje? Este lenguaje se basa en tener interfaces limpias y rápidas. Vamos a intentar darle mucho más valor al contenido que a adornar ese contenido, ¿vale? Podríamos decir que la forma va a seguir siempre a la función, ¿vale? No como se hace normalmente en interface, pues en Windows 7 o en otras plataformas móviles en las que normalmente se adorna todo muchísimo, tenemos reflejos, tenemos representaciones tridimensionales. En muchos casos intentamos que nuestra aplicación se asemeje al mundo real, pues usando especie de tapetes o texturas de madera, estas cosas. Vamos a intentar evitarlas, ¿vale? Todos estos adornos que son superfluos, que al final no aportan nada hacia la experiencia de usuario, vamos a olvidarnos de ellos y vamos a centrarnos en lo que realmente le importa a nuestro usuario. Vamos a centrarnos en el contenido, ¿vale? Esta es una de las directrices de Metro. Otra directriz muy importante para todos, si habéis visto Windows Phone funcionando o Windows 8 en todos los vídeos que hay por ahí, pues veréis que se le da muchísimo peso y muchísima importancia a la tipografía, ¿vale? Tradicionalmente, pues en Windows, antes de Windows 8, en todos los Windows 7, XP, Windows Vista, tenemos pestañas, tenemos barras de menú. Dentro de esas barras, debajo de esas barras de menú tenemos ventanas, barras de botones. Todo se tiende a organizar mediante separaciones con líneas, con gráficos, con degradados, ¿vale? Vamos a quitar todo eso que pertenece a la categoría de adorno, ¿vale? Y cómo separamos, cómo organizamos el contenido de nuestra aplicación para indicar qué es importante y qué no. Pues usando tipografía, dándole más peso a lo más importante, ¿vale? Si vemos ahora esta diapositiva, hemos usado la palabra Metro con una tipografía más pesada, con más tamaño, con negrita en mayúsculas para definir el título. Tenemos en la parte de abajo un poco más pequeño el logotipo de Windows Phone y la palabra Windows Phone, como no es tan importante, no es el contenido principal, más pequeña. Y en el centro hemos definido nuestro contenido principal usando otro peso de letra, más pequeño que el título, más grande que el contenido un poco más superfluo, para destacarlo entre ellos dos, ¿vale? Esta es la forma que vamos a intentar usar para definir nuestras pantallas, ¿vale? Olvidarnos un poco de los separadores con líneas o con gráficos y empezar a usar tipografía y distintos niveles de tipografía para hacerlo. Y otra característica de Metro es que es inmortal. Es un sistema que es un lenguaje de diseño que es atemporal, ¿vale? ¿Por qué decimos que es atemporal? Metro no es algo nuevo. Metro no es algo que se haya inventado de cero, ¿vale? Aquí tenemos una fotografía de la escuela Bauhaus en Alemania y toda la filosofía de Metro que hemos visto, contenido contra adorno o contra marcos, la forma sigue la función, todos son enseñanzas que vienen de los años 30 de la escuela Bauhaus, ¿vale? Estamos hablando de una escuela de diseño arquitectónico que lleva 50, 60, 70 años ya en el mundo y que ha inspirado a grandes arquitectos y que ahora ha inspirado también al sistema de Windows Phone, ¿vale? Es una escuela que es atemporal por la simpleza de su interfaz, la belleza de el que el contenido rija todo.
Entonces, gracias a esto, vamos a tener una interfaz que sea perdurable en el tiempo. Microsoft cogió todas estas enseñanzas y dijo, bueno, pues ahora con todo esto tenemos que hacer algo que sea capaz de que la gente sea capaz de usarlo sin necesidad de manuales o sin ser geeks informáticos, nerds, nada de esto, ¿no? Necesitamos que la gente normal sepa usar todo esto que hemos visto, que es muy bonito, y cómo lo hacemos, ¿vale? Y se dieron cuenta de que había un rasgo común a todo el mundo, y es que tú te puedes coger, siendo de Colombia, o siendo de México, o siendo de España, un metro en China, sin saber nada de chino, y guiándote a través de la señalización, de la iconografía del metro, eres capaz de llegar de un punto A a un punto B con cierta facilidad, ¿vale? No digamos que es sencillo, pero sí con cierta facilidad, ¿vale? Y de ahí viene el nombre, Metro. Vamos a crear una interfaz que siga todos los diseños, todos los principios de diseño de la escuela Bauhaus, y además vamos a añadirle a esos principios de diseño del minimalismo, de la forma, de la función, la iconografía o la experiencia de los grandes metros, de las grandes ciudades, de cómo se comunica una ciudad con sus usuarios, ¿vale? Y gracias a todo esto aparece el diseño Metro que tenemos en nuestros teléfonos, que vamos a tener dentro de poco en nuestras tablets y en nuestros PCs con Windows 8, y que ha cogido muy buena fama, ha recibido premios, y lo tenemos ya funcionando y podemos disfrutar de él. ¿Vale? Esto es un poquito qué es Metro, qué es Windows Phone, en qué nos basamos cuando queremos trabajar con Windows Phone. Porque no vale simplemente con que cojamos nuestra aplicación que hemos hecho en Android o en iPhone y la traslademos directamente. O cojamos una aplicación y sigamos haciéndola como lo hacíamos con Windows Mobile o como lo haríamos para una BlackBerry o para Symbian. Eso, la aplicación va a funcionar, está bien programada, no va a fallar, pero le va a faltar algo. Va a haber algo que no sea Windows Phone. No va a acabar siendo Windows Phone. Entonces, es importante tener claro estos principios de diseño y estos principios de trabajo a la hora de crear nuestra aplicación, ¿vale? Es importante que los conozcamos. Bueno, una vez visto esto, vale, os he convencido a todos, queréis empezar ya a trabajar con Windows Phone. ¿Cómo trabajamos con Windows Phone? ¿Qué nos hace falta? ¿Vale? Necesitamos tener el entorno de trabajo. Nuestro entorno de trabajo se va a componer principalmente de 3 herramientas. Visual Studio 2010 para Windows Phone, Expression Blend 4 para Windows Phone y un emulador de Windows Phone. ¿Vale? Estas van a ser nuestras herramientas principales. Visual Studio 2010 nos va a permitir desarrollar aplicaciones, picar nuestro código, escribir nuestro código fuente. Nos va a dar soporte tanto para Silverlight como para XNA. Está pensado para desarrolladores principalmente, ¿vale? Si alguno ha usado Visual Studio en cualquiera de sus versiones, sabréis que es un entorno de desarrollo integrado para desarrolladores. ¿Vale? Vamos a tener soporte para estas dos tecnologías, XNA, que es más usado en el mundo de los juegos, Silverlight, que es más usado en el mundo de las aplicaciones, aunque no es excluyente, luego lo veremos. Con ambos frameworks, aparte de poder entremezclarlos, con ambos frameworks podemos hacer tanto juego como aplicaciones, solo que cada uno está dirigido más a un cierto tipo de desarrollo. Vale, aparte de eso tenemos Expression Blend 4, que es el entorno de diseño que tendremos para crear aplicaciones. Visual Studio nos provee un diseñador de pantallas bastante competente, pero tiene un tope. Visual Studio es una herramienta de desarrollo, de escribir código, y está muy bien para eso. Pero cuando empezamos a exigirle demasiado en cuanto a diseñar nuestra aplicación, es muy posible que se nos quede corto, que pensemos que va un poco lento, que le cuesta un poco reaccionar, ¿vale? Y es porque tenemos la sobrecarga de IntelliSense, de toda la infraestructura necesaria para ser productivos desarrollando, no diseñando. Microsoft se dio cuenta de esto y además se dio cuenta de otra cosa, y es que a los diseñadores, en cuanto les ponías el Visual Studio 2010 o 2008 delante, les daban ganas de tirarse por una ventana directamente. Perdón. Les daban ganas de tirarse por una ventana porque no es un entorno amigable, es un entorno que hay que aprender a usarlo, que hay que comprenderlo y que hay que tener unas nociones básicas para poder sacarle rendimiento.
y sobre todo, pues, no trae esas herramientas que un diseñador se acostumbra a usar en Photoshop, por ejemplo, como la herramienta para copiar colores o directamente herramientas para poder pintar sobre la pantalla. No tienes esas herramientas, y si las tienes están más limitadas. Todo va encaminado a que pongas un botón y todo lo que quieras hacer con ese botón vayas a la vista de XAML y escribas directamente en la vista de XAML qué quieras hacer con ese botón. Y los diseñadores no quieren escribir código, ni XAML ni C#, quieren poder diseñar, poder dar rienda suelta a su creatividad. Y esto es Expression Blend 4, es un programa de diseño directamente. Solo soporta Silverlight, ¿vale? Expression Blend 4 es un software de diseño vectorial basado en XAML y solo soporta Silverlight. No podemos hacer diseño para XNA. Para XNA pues tendríamos que usar pues 3D Studio o otras aplicaciones de diseño de terceros. ¿Vale? Y aunque está especialmente diseñado para designers, no es exclusivo para diseñadores. ¿Vale? Todos podemos usar Expression Blend, y de hecho todos deberíamos usar Expression Blend diariamente en nuestro trabajo con Silverlight, en este caso con Windows Phone y con Silverlight para Windows Phone, o en cualquier tecnología que implique XAML. Pues es muy productivo. Por eso tenemos también una integración muy buena entre Visual Studio y Expression Blend. ¿Vale? Esto nos permite integrar el rol diseñador. Podemos tener un compañero que se encargue del diseño de la aplicación mientras nosotros nos encargamos del diseño del desarrollo de la aplicación, porque está muy integrado ambas aplicaciones. Usamos el mismo tipo de proyectos, o sea que trabajamos los dos, tanto el diseñador como el desarrollador, sobre el mismo proyecto, sobre los mismos archivos al mismo tiempo, ¿vale? Visual Studio al final se nos queda para escribir código. Expression Blend es un poco para hacer pinta y colorea, que le podemos llamar, ¿no? Para darle esa salsa y esa pimienta a nuestra aplicación, pero no tenemos que ser un diseñador experto para usarlo, ¿vale? Vamos a ver luego que es muy sencillo acostumbrarse, y que una vez que nos acostumbremos a usarlo, vamos a combinar muy bien Visual Studio y Expression Blend. Bueno, y la tercera herramienta en Discordia es el emulador, ¿vale? El emulador, luego lo veremos, es un emulador normal que te arranca una máquina con una ROM reducida de Windows Phone. Tenemos acceso al Internet Explorer y tenemos acceso a settings limitados. Podemos cambiar la zona horaria, podemos cambiar la cultura de localización del emulador y ejecutar aplicaciones desde nuestro Visual Studio. Una de las cosas bastante útiles que trae el emulador en Windows Phone 7.5 es las herramientas adicionales. Esta pantalla que tenemos aquí nos trae 3 pestañas diferentes: acelerómetro, localización y screenshot. La de screenshot no tiene mucha explicación, simplemente nos permite sacar capturas de nuestra pantalla con la calidad y con la imagen, el tamaño ideal para directamente publicar en el marketplace esas capturas. Y luego localización se basa en un control de bitmaps que nos permite emular el uso del GPS. ¿Vale? Podemos hacer una aplicación, por ejemplo, que nos sirva para correr, para saber cuántos kilómetros hemos corrido y estadísticas. Y bueno, está muy bien salir a correr para probar tu aplicación, pero pueden pasar dos cosas: que haya un bug y que a los 5 minutos deje de registrar, por lo cual no te ha servido de nada la carrera, o que esté lloviendo y que no te apetezca salir. En esos casos especiales, en los que no quieras salir a correr para probar tu aplicación, podemos usar el emulador de localización. Nos permite ir pinchando puntos y que se vayan enviando directamente a nuestra aplicación y que la aplicación reaccione con ellos, como si fuese un GPS real, o incluso nos permite crear rutas y decirle que lance puntos cada X segundos para que emule de cierta forma que estuviésemos realizando una ruta. Con lo cual podemos ver cómo nuestra aplicación va recibiendo los datos, pintándolos en un mapa, todo sin tener que movernos. ¿Vale? Es bastante útil. Y por último tenemos el acelerómetro, que nos permite pues algo parecido, solo que con el sensor de acelerómetro. Tenemos una imagen del teléfono en 3D y podemos moverla con el ratón para que los datos de rotación y de movimiento se envíen al acelerómetro y podamos ver los resultados de nuestra aplicación. ¿Vale? Es algo así. Bueno, lo mejor del entorno, una vez visto todo esto,
siempre te dice todo el mundo, bueno, Microsoft tiene un problema y es que las licencias cuestan mucho dinero, Visual Studio cuesta mucho dinero, Expression Blend cuesta mucho dinero, el emulador seguro que es de pago o seguro que hay una versión Pro que es de pago, cosas así, ¿vale? Lo mejor que tienen las herramientas es que son totalmente gratis. No hay que pagar nada, ¿vale? Tenemos un Visual Studio 2010 Express que nos permite hacer proyectos tanto de juegos como de aplicaciones, y tenemos licencia Go Live, una licencia para que esas aplicaciones que hacemos con ese producto gratuito ese producto gratuito se puede publicar tu aplicación en el marketplace, venderla sin ningún problema, ¿vale? Entonces, pues, no hay excusa, ¿vale? Te estás llevando un entorno de trabajo profesional muy bien montado, totalmente gratuito. No hay ningún tipo de excusa. Bueno, a continuación vamos a ver un poquitito los frameworks con los que se desarrollan en Windows Phone 7.5. ¿Vale? Una de las ventajas que tenemos es que todo nuestro código se va a ejecutar sobre una sandbox de .NET, ¿vale? Un framework de .NET totalmente estándar que nos va a permitir, en primera instancia, nos va a permitir tener un código muy parecido en varias plataformas, en Windows 7, en Windows Phone y, en el caso de XNA, también en Xbox. Con lo cual, tenemos una multiplataforma muy sencilla de realizar y podemos publicar contenidos en las tres plataformas de una forma muy rápida. Este sandbox de .NET nos va a ofrecer todo el acceso a sensores, multimedia, notificaciones, a localización de las aplicaciones, a datos del teléfono, a APIs en la nube como pueden ser Xbox Live o SkyDrive. Todo esto va a venir a través de ese sandbox que tenemos, y sobre esto vamos a tener dos tipos de framework diferentes. Ya hablamos Silverlight, por un lado, que es más multimedia, desarrollo de aplicaciones, un lector de RSS, una brújula, una aplicación con un mapa para grabar las posiciones mientras corremos, aplicaciones de utilidad, y XNA, que está más dedicado a desarrollo de juegos multimedia, ¿vale? Juegos muy potentes en 3D, en 2D, pues tenemos ejemplos como Angry Birds, Need for Speed, tenemos Bubble Brain Apocalypse, juegos muy buenos en 3D y bastante potentes gracias a XNA. Vale, bueno, XNA y Silverlight, alrededor de ellos, tienen partes de framework que son comunes, ¿vale? La librería de objetos básica, el framework de Windows Phone, como la cámara o la integración con el dispositivo, son comunes. Uy, perdón. ¿Vale? Otra cosa que tenemos muy importante con Windows Phone 7.5 es que se ha añadido multitarea, tenemos más sensores nuevos, datos estructurados con SQL Server, tenemos acceso a sockets, podemos ver por la parte de abajo que tenemos este recuadro resaltado que son sockets. Por la parte de Silverlight estamos usando una versión totalmente estándar de Silverlight 4, lo único que no tenemos es MEF, el Managed Extensibility Framework de Microsoft, que, bueno, por razones obvias, si tuviésemos MEF, podríamos saltarnos automáticamente todas las restricciones del Marketplace cargando ensamblados desde sitios remotos. Entonces, por seguridad no está disponible ni se puede usar. Y por otro lado, vemos que en la parte de XNA Framework tenemos integración con Silverlight. Esto es muy importante porque se mezclan ambos entornos. Yo desde Silverlight 4 puedo acceder a las capacidades avanzadas de XNA y reproducir sonidos usando los frameworks de XNA, de reproducción de audio, que tienen mucho más rendimiento del que me va a ofrecer Silverlight, ¿vale? A su mismo tiempo, XNA es como todos los motores de desarrollo de juegos, todos los frameworks de desarrollo de juegos de la historia, son muy potentes, pero son paños en blanco. No tenemos un botón, no tenemos una lista, todo esto, una etiqueta, mostrar texto con diferentes tamaños, todo eso tenemos que programarlo nosotros mismos. Con lo cual, nuestro negocio al hacer un juego es hacer el juego. Es que sea el juego divertido, que sea bueno y poder vender muchas unidades,
ganar mucho dinero con publicidad y no hacer botones, ¿vale? Alguien tiene que haberlo hecho antes. Entonces, lo que han propiciado Microsoft en Windows Phone 7.5 es que podamos usar todas las capacidades de diseño de interface de Silverlight 4 con los controles predefinidos como botones, listas, text blocks, tree views, listbox, todos estos controles dentro de XNA. De esta forma, simplemente nos dedicamos a desarrollar nuestro juego y toda la parte de menús, interface de usuario, la podemos desarrollar mediante Silverlight, que es muchísimo más rápido. Con lo cual, como vemos, tenemos un entorno muy integrado y muy sencillo de usar. ¿Vale? Bueno, en este caso, hoy vamos a centrarnos en hablar de Silverlight. Últimamente es un poco Vox Populi que Silverlight está muerto, ¿vale? En el caso de Windows Phone usamos Silverlight 4, que era la última versión estable que teníamos en septiembre. El 9 de diciembre del año pasado se presentó ya Silverlight 5 y bueno, Silverlight es la plataforma de desarrollo de aplicaciones para Windows Phone y eso no va a cambiar en el futuro próximo, al menos que se sepa. En el caso de Silverlight 5 tenemos un soporte a futuro de 10 años del producto, por lo cual ahora mismo muerto no está, ¿vale? Silverlight es una parte muy importante de la estrategia de desarrollo de aplicaciones, pues tanto en intranet como en escritorio. Podemos hacer aplicaciones muy potentes con Silverlight. Windows Phone basa toda la estrategia de desarrollo de aplicaciones en Silverlight, o sea que es una tecnología que está más viva que nunca, ¿vale? No tengáis miedo, es una tecnología muy viva. Bueno, pues vamos a ver un poco todo el entorno, cómo funciona Visual Studio, cómo funciona Expression Blend y un poquito el emulador también, ¿vale? Vamos a cambiar. Vale, aquí tengo mi escritorio. Bueno, esto es un Visual Studio 2010 con el SDK de Windows Phone instalado. A ver si quiere reaccionar. Bien, aquí lo tenemos. Ahí tenemos dentro de los proyectos opción para Silverlight para Windows Phone o XNA Game Studio 4. En este caso, pues Silverlight para Windows Phone tenemos un Windows Phone Application, que es un proyecto en blanco, una página principal y a programar. Un Databound Application, que es igual que un Windows Phone Application, solo que ya nos incluye datos de ejemplo, un listbox, un template de cómo mostrar los datos. Ya tenemos un poco de código hecho. Una Class Library, una librería de clases. Tenemos un Panorama Application. Los panoramas son un tipo de herramienta de interfaz de Metro que nos permiten crear páginas apaisadas que ocupen más espacio que el que tenemos disponible horizontalmente en la pantalla y poder desplazarnos de una forma fluida entre distintas secciones de esas páginas como si fuese un carrusel, entrando y saliendo de la pantalla. Vale, tenemos las Pivot Application. Las Pivot Application pues, es otro estilo de pantalla para Metro que nos permite visualizar distintos tipos distintas formas de visualizar un dato. ¿Vale? Es más sencillo, tiene 3 o 4 secciones y no tiene background normalmente, es un poco más sencillo que el Panorama Application. Tenemos el Windows Phone Silverlight and XNA Application, que es lo que os hablaba, un poquito de la integración entre Silverlight y XNA. Y luego tenemos, como vimos, con Windows Phone 7.5 se empezó a incluir un poco todo lo referente a multitarea. ¿Cómo se ha resuelto la multitarea? En Windows Phone 7.0, en la primera versión del sistema, si reproducías un audio y se salía de la aplicación, tu audio se cortaba. Si querías tener una tarea que ejecutase cada media hora o cada cierto tiempo un proceso, no podías si la aplicación se cerraba, si el teléfono se bloqueaba. ¿Cómo lo han resuelto? Pues tenemos estos 3 últimos proyectos que son
el Audio Playback Agent, el Audio Streaming Agent y el Scheduled Task. En el caso de los Windows Phone Audio Agents, el playback nos permite reproducir un sonido en background, fuera de nuestra aplicación. Aunque el usuario salga de la aplicación, ese sonido va a seguir reproduciéndose. Con lo cual, vamos a poder hacer un reproductor de MP3, un reproductor de podcast, vamos a poder integrar sonido en background. El audio streaming es exactamente igual, solo que nos permite, además, usar un streamer propio, ¿vale?, para decodificar el audio que traigamos de Internet. Pues, por ejemplo, si Windows Phone de por sí soporta MP3, si queremos reproducir OGG, por ejemplo, podemos usar nuestro propio código en medio para que recoja el OGG y lo reproduzca. Y el Scheduled Task simplemente nos permite programar unas tareas para que se ejecuten de forma periódica. Tenemos dos tipos de Scheduled Task, el periódico y el intensivo. El periódico se va a ejecutar cada 30 minutos y durante un máximo de 15 segundos. ¿Vale? Y solo puede consumir un 10% de procesador y hasta 5 megas de memoria. Está muy controlado para que no tengamos nuestro teléfono destrozado con 1000 tareas en background consumiendo todos los recursos. ¿Vale? Por otro lado, el intensivo se va a ejecutar durante 10 minutos y solo se va a ejecutar cuando la pantalla del teléfono está apagada, es decir, cuando no estemos usando el teléfono, cuando estemos conectados a Wi-Fi y cuando estemos con una fuente de alimentación externa. O sea, por la noche, porque en pocos momentos que no sea la noche, cuando estemos durmiendo, va a estar de ese modo el teléfono. A cambio, tenemos menos restricciones, más potencia de proceso, pero estamos muy restringidos a cuándo se va a ejecutar. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar a ver qué pasa cuando creamos una aplicación de Windows Phone 7.5. Lo primero que hace es preguntarnos a qué versión del sistema queremos dirigirnos. Hoy en día, la mayoría de la base de dispositivos ya está trabajando con Windows Phone 7.5. Fijaros que hablamos de Windows Phone 7.5, sin embargo aquí en la pantalla aparece Windows Phone OS 7.1. Esto es así porque 7.5 es el nombre comercial y el nombre del SDK, pero la versión del sistema operativo realmente es 7.1. Entonces tenemos para elegir entre desarrollar para 7.0, que estaríamos con todas las restricciones de la primera versión, o 7.1, que ya tendríamos Silverlight 4, multitarea, todo esto que hemos dicho. En nuestro caso vamos a elegir 7.1. Entonces nos crea un proyecto por defecto. Lo siento, mi máquina va un poco lenta hoy. Se ve que es viernes y no le apetece trabajar estas horas ya. Vale, bueno, tenemos una vista de nuestra página en diseño. Tenemos la parte de XAML, que es donde vamos a definir nuestra aplicación. El aspecto de nuestra pantalla. Podemos escribir, pues poner una grid, dentro poner un text block, le ponemos texto. Vale, podemos cambiarle el font size, le podemos cambiar el color, este no, este mejor, y podemos darle márgenes, por ejemplo 10 y 10 para que se separe un poco del borde, o podemos directamente tocar otras, centrarlo horizontal y verticalmente. ¿Vale? Podemos ir escribiendo, es lo que os contaba. Aquí vamos a escribir, también tenemos soporte para el toolbox. Podemos coger, por ejemplo, un botón y ponerlo aquí. Podemos moverlo, podemos ver sus propiedades, tenemos todas las propiedades aquí. Pero bueno, al final seguimos en un entorno muy sobrecargado, con muy poquito espacio de diseño. Y bueno, no hay muchas opciones para poder colocarlo todo bien. ¿Vale? Es un poquito más complicado trabajar con esto. En estos casos, ¿qué haríamos para poder trabajar visualmente? Botón derecho sobre la página que queremos editar y decimos abrir en Expression Blend. Y aquí lo tengo de Expression Blend. Está cargando el proyecto. Vale.
Vamos a hacer esto todo un poco más pequeño. Vale, aquí tenemos nuestra vista del diseño y como veréis, como podéis ver, es bastante diferente a Visual Studio. Aquí ya no hemos quitado todas las barras superiores con todos los botones de compilar, de pasar test unitarios, de todo esto, y tenemos una vista un poco más simplificada en ese sentido. Podemos presionar Tab y con la tecla Tab automáticamente solo vemos nuestra vista de diseño, dando la Tab de nuevo volvemos a verlo todo. Pero lo más importante es que la caja de propiedades de un control o de una página, ¿vale?, es muchísimo más interactiva. ¿Vale? Para hacer un degradado aquí, simplemente escogemos el tipo de degradado, podemos rotarlo, escogemos los colores que queremos usar y automáticamente tenemos todo aplicado, podemos verlo, podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño. ¿Vale? Es muy visual y lo mejor de esto es que solo tenemos que guardar los cambios que hemos hecho y sin salirnos de aquí, simplemente venirnos a Visual Studio, nos avisa de que todo se ha modificado, le damos a que sí y ya tenemos la vista cargada. ¿Vale? Como podéis ver, es muy sencillo el poder trabajar con ambos entornos simplemente diseñando en Expression Blend, que como podemos ver es más ágil a la hora de moverlo todo, tenemos más indicaciones, podemos centrar todos los controles, aplicarles un margen, es más sencillo. ¿Vale? Tenemos un componente que se llama Assets, una pestaña, donde tenemos todos nuestros controles, podemos buscar, por ejemplo, queremos buscar un border, un rectángulo. Escribimos y aquí lo vemos, rectángulo, lo tiramos, podemos moverlo, podemos aplicarle bordes para que tenga bordes redondeados, podemos rotarlo directamente. Es un programa más de diseño, ¿vale? Está más aplicado al diseño y obtener los cambios en Visual Studio, donde podemos ir al Code Behind y empezar a escribir nuestro código, ¿vale? Bueno, pues una vez que vamos a coger este botón que lo tenemos ya aquí y vamos a ir a ponerle un evento y por lo menos que nos salude. ¿Vale? Y simplemente pues ejecutar. Al ejecutar tenemos el emulador de Windows Phone. Por defecto no viene tan bonito, pero es que yo soy un gran admirador de Nokia y me gusta tener el emulador con mi skin de Nokia. ¿Vale? Simplemente si le damos al botón pues tenemos nuestro resultado. ¿Vale? Como podéis ver, vamos a cerrar el emulador que lo tenía abierto para que veáis cuánto tarda realmente la carga del emulador, que no suele ser demasiado lenta. Está en equipos, el mío va un poquito lento hoy, pero ya veis, en torno a los 10-15 segundos y tenemos nuestra aplicación desplegada. O sea, es bastante rápido trabajar con el emulador y poder tenerlo abierto o cerrarlo directamente y trabajar con él. Yo he probado pues, el emulador de iOS o el emulador de Android y bueno, en el caso de iOS va bastante bien, en el caso de Android el emulador tarda muchísimo en arrancar. La gente se va a tomar café, desayuna y luego vuelve y ya está el emulador arrancado. En este sentido trabaja muy bien. Encima si tenéis en el equipo virtualización por hardware, con chips con Intel VT, por ejemplo, o AMD VT, vais a poder aprovecharos de eso porque el emulador usa esa tecnología para ir más rápido todavía. ¿Vale? En ese sentido, funciona muy bien. Bueno, vamos a seguir con más cositas que tenemos. Ahí hemos visto nuestro entorno de trabajo y ahora vamos a ver cómo desarrollar aplicaciones. Vamos a empezar a ver cómo desarrollar aplicaciones con Windows Phone 7.5. ¿Vale?
Aunque no es obligatorio, sí es muy recomendable, de hecho yo lo recomiendo encarecidamente, usar el patrón MVVM, Model View View Model, para desarrollar aplicaciones. Vale, Windows Phone 7.5 se basa en Silverlight 4, nos soporta totalmente los comandos, que ahora veremos qué son, y el enlace a datos que trae Silverlight 4. Combinando estas dos cosas, comandos más enlaces a datos, es como vamos a poder obtener y usar el patrón MVVM. ¿Qué es MVVM? ¿Vale? Bueno, MVVM viene de Model, View, View Model. Son tres partes diferentes de nuestra aplicación. El modelo es nuestra parte de backend, pues nuestros servicios WCF, nuestros servicios, nuestra tecnología Java o cualquier otra tecnología, nuestro acceso a datos, toda la parte que no es nuestra aplicación de presentación. La view es la vista, esta página que acabamos de diseñar con nuestros botones, esto es una vista, y la view model es una clase intermedia entre el modelo y la vista, que lo que va a hacer es obtener datos del modelo, presentárselos a la vista mediante propiedades y obtener órdenes de la vista mediante comandos y atacar al modelo. De esta forma, lo que vamos a intentar hacer es evitar tener código en los archivos de code behind para separar toda la lógica de la aplicación de la vista en sí. ¿Vale? Es un poco complicado al principio, pero ya veréis que en cuanto empecemos a trabajar un poco con ello, lo vais a ver muy muy claro. Vale, vamos a ver una demo de MVVM. Para esto lo que vamos a hacer es, aquí lo tenemos, vale, lo que os contaba, si nos fijamos, dentro del mainpage.xaml tenemos el .xaml.cs, que es lo que se llama nuestro archivo de code behind, donde ya hemos puesto nuestro message box con un evento. Vale, lo que vamos a intentar hacer con MVVM es evitar todo esto. Vamos a ver cómo. Os lo voy a enseñar con una aplicación que es una aplicación real que saldrá a producción en breve. Se llama Windows Phone Controller. Es un cliente de podcast que estoy haciendo para el podcast que hago con Rafael Serna, un compañero mío. Vale, el cliente tiene una página principal que usa un control panorama. A ver si carga. Bien, aquí está. Vamos a dejar solo la vista. Bueno, esta aplicación tiene este control donde vamos a ver los capítulos con los podcasts y lo que hemos hecho es quitar todo el código posible de la parte trasera. ¿Ves? ¿Veis? Como veis, tenemos el código simplemente que genera automáticamente Visual Studio. Y a cambio de esto tenemos una clase que se llama ViewModel_MainPage, VM_MainPage, donde vamos a tener todos nuestros, el constructor, los servicios que se encargan de pedir los podcasts y eventos de cuando se completa la información. Y por un lado tenemos estas propiedades, que se llaman en este caso pues, lista de artículos, lista de capítulos, estas propiedades que se van a exponer hacia la vista. La vista luego en XAML, si nos venimos aquí, pues por ejemplo, tenemos un panorama item y dentro de este panorama de capítulos tenemos un listbox. Su item source es el chapter list, que es esta propiedad que tenemos en la view model. Nosotros exponemos esos datos que hemos obtenido mediante esta propiedad pública para que sea capaz la aplicación de mostrar estos datos. Y por otro lado, tenemos en la view model, para cuando el usuario hace clic sobre un capítulo para poder verlo, tenemos estos otros tipos de propiedades que son las command, que son comandos que la vista va a ejecutar. Cuando hagas clic en el botón, se va a llamar a este método, que es el execute preview audio command, por ejemplo, que es un método público que va a ejecutar algo, va a hacer algún trabajo. Vale, es una forma de usar el enlace a propiedades que teníamos en Silverlight para ejecutar código. Porque hasta el momento en que se introdujeron los comandos,
lo que teníamos era simplemente enlace a datos. Podíamos enlazar y ver datos, recuperarlos, pero no podíamos ejecutar acciones. Y esto es lo que representan los comandos, ¿vale? Todo esto nos permite que si ejecutamos la aplicación, ¿vale? Se ha rellenado la lista de capítulos. Al rellenarse la lista, lo ha recibido la vista y lo ha mostrado, ¿vale? Lo mismo con artículos, lo mismo con Twitter. Es una aplicación muy, muy sencilla. Y tenemos estos botones de play que, bueno, si le damos, deberían, no sé si lo oís, pero bueno, debería reproducir. Si lo volvemos a dar, se para. Y eso se hace mediante este comando de aquí, ¿vale? Cuando nosotros, si ponemos un punto de ruptura, por ejemplo aquí, podemos darle a play, llega aquí, nos llega el podcast que se ha seleccionado, toda la información, y ya podemos llamar a reproducir ese podcast, ¿vale? ¿Por qué todo este lío para hacer lo mismo? Hay mucha gente que te dice, bueno, todo esto lo hago yo con menos clases y con menos código directamente en Code Behind. Luego veremos que en la parte de testeo unitario todas las ventajas que nos aporta el hacerlo de esta forma. Uy, creo que nos ha salido de la aplicación. Stop. Vamos a parar. Aquí. Vale, luego cuando veamos el testeo unitario veremos que el separar la funcionalidad de nuestra aplicación de esta forma nos va a aportar muchísimas ventajas, ¿vale? Una ventaja muy grande que tenemos es la reaprovechación, la reutilización de código. Al no estar ligados a una página, esta clase que tenemos, ViewModelMainPage, es una clase estándar que lo único que hace es exponer mi lista de capítulos, mi lista de artículos y mi actividad de Twitter. Si yo quiero coger eso y consumirlo desde una aplicación Silverlight 4 o una aplicación WPF, el código no tiene ningún impedimento para ser consumido desde otra aplicación. Con lo cual, puedo reaprovechar mi código de una forma más sencilla, ¿vale? Y otra ventaja que tenemos es que yo puedo estar trabajando con mi código en la ViewModel mientras mi diseñador está diseñando la página principal sin que nos estorbemos mutuamente, ¿vale? Sin que los dos estemos trabajando exactamente en el mismo archivo. Y simplemente, una vez que esté el diseño hecho, tengo que introducir las expresiones de enlace a datos. Que estas expresiones se definen mediante abrir y cerrar llaves y la palabra binding para decirle que vamos a hacer un enlace, más el objeto, la propiedad pública a la que queramos enlazarnos, ¿vale? Luego ya todo esto, a un nivel un poco más complejo, nos ofrece muchísimas más ventajas, como es, por ejemplo, la inversión de control y la inyección de dependencias. Aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, todas mis ViewModels tienen una interfaz que expone las propiedades que tiene, los métodos, lo expone todo, es el contrato. Y usando Unity de Microsoft Pattern and Practice, podemos hacer una resolución de ViewModels a partir de su interfaz. ¿Esto qué nos permite? Cambiar la implementación, aunque no lo necesitemos en este caso concreto, pero bueno, podríamos cambiar la implementación de nuestra ViewModel siempre y cuando mantuviésemos el cumplir el contrato, la interfaz, de una forma muy sencilla, porque la vista ni siquiera es consciente de a qué ViewModel está llamando. Aquí tenemos una propiedad DataContext en la vista, a la cual les vamos a establecer su contexto de datos, que es nuestra ViewModel. Le decimos que se enlace a la MainViewModel de la fuente Locator, que es un ViewModel Locator que tenemos, que se encarga de pedir una vista por la propiedad MainViewModel, devuelve una ViewModel que aplique. ¿Vale? Con lo cual, si os dais cuenta, lo que hemos hecho es independizar todo nuestro código de nuestras vistas. Con lo cual, está totalmente desacoplado uno de otro. Y cuanto más desacoplado esté, muchísimo mejor. Bueno, esto es un poquito, luego veremos al final
que tenemos en cuanto a todo el tema de testeo unitario, que también nos va a aportar muchas ventajas. Vamos a seguir ahora. Porque hemos visto MVVM. Vamos a ver otro tema muy importante. Ya hemos visto un poquito cómo desarrollar nuestras aplicaciones de una forma profesional, de una forma bien hecha, haciendo las cosas bien desde el principio. Y ahora vamos a ver cómo localizar nuestras aplicaciones. Es muy importante, es extremadamente importante localizar nuestras aplicaciones antes de subirlas al marketplace. Básicamente tenemos 41 países en los que podemos publicar nuestras aplicaciones. China, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, hay muchísimos países importantes y con mucha población que pueden ser clientes óptimos. Pero de habla hispana solo somos 6 países, somos un vecindario muy pequeño. Está Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y España. No sé si se ha añadido alguno recientemente, creo que no me he dejado ninguno por el camino. Somos 6 países solamente, de 41. Si nuestra aplicación está hecha en español o en castellano, estamos perdiéndonos 35 países potenciales. ¿Vale? Es para pensárselo. Es mucho mercado que estamos dejando de cuidar. ¿Qué vamos a hacer con el resto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a dejarlo sin más. Vamos a hacer nuestra aplicación en castellano y bueno, al resto de países pues que aprendan español, ¿verdad? Que es lo que se hace muchas veces. No, vamos a hacerla en inglés solamente y entonces, bueno, ¿qué pasa con toda la gente de estos países que de habla hispana? Pues no todo el mundo conoce o comprende el inglés. Es más, ¿qué pasa con el alemán, que es un gran idioma, o con el chino, ¿vale? ¿Qué pasa con el chino? Que a los chinos, muchos entienden inglés, pero es un buen detalle que la aplicación esté en su idioma, ¿vale? Podemos localizar nuestras aplicaciones de una forma muy sencilla. Es muy rápido, es muy fácil si lo hacemos desde el principio. Si lo dejamos para el final, cuando ya tenemos toda la aplicación hecha, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque nos ha pasado a todos. Todos hemos hecho una aplicación y al final, ahora hay que traducirla. Nunca se traduce esa aplicación. Y si se traduce, pasas la peor semana de tu vida. Porque tienes que hacer un trabajo repetitivo y aburrido. ¿Vale? Si lo hacemos desde el principio, no nos va a dar nada de trabajo. Porque va a ser, en vez de escribir el texto de una etiqueta en la pantalla, en la misma etiqueta, lo vamos a escribir en otro sitio y automáticamente lo va a coger. ¿Vale? Ya veremos que es muy sencillo. La capacidad de localización de Windows Phone es tal que incluso podemos localizar el título de nuestra aplicación que se va a mostrar en el marketplace, ¿vale? O en el teléfono instalado. Pues tenemos una aplicación, por ejemplo, que se llame Busca tu coche o Encuentra tu coche. Aunque la traduzcamos al inglés, a un inglés Busca tu coche no le suena de nada, no lo va a relacionar con nada útil para él. Entonces, vamos a tener la posibilidad de que el título de nuestra aplicación sea Find Your Car en inglés o Busca tu coche en español, o como se diga en alemán, no me atrevo a decirlo, o en chino. Con lo cual, encima vamos a ganar muchísimo visibilidad en el market porque cuando busquen en su idioma natal una aplicación por keywords o por nombre, vamos a aparecer allí, ¿vale? Mientras que de otra forma no apareceríamos. Vamos a ver una demo de cómo hacer un poquito esto, que se hace en 2 pasos. Vale, tenemos esto de aquí. Vamos a ver primero cómo localizar una aplicación que está en español. Vale, tenemos un texto. Normalmente este texto lo escribiríamos sin más aquí y toda nuestra aplicación se basaría en poner esto es un texto, vale, y toda nuestra aplicación tendría todo el texto ahí. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a hacer esto. Vamos a crearnos unos archivos resx, simplemente pues lo tenemos aquí, un archivo de recursos.
un archivo de recursos. Por ejemplo, pues en este caso yo lo he llamado lenguaje.resx, ¿vale? Y vamos a ponerle una clave de tipo cadena, en mi caso se llama localized hello, y un texto. Este es el texto por defecto que va a tener nuestra aplicación cuando le indiquemos que use este recurso, ¿vale? ¿Cómo le decimos que use este recurso? Mediante una clase muy sencilla, que es un language provider. Simplemente lo que hacemos es exponer una propiedad del tipo language de nuestro archivo de recursos con el lenguaje actual. Nada más. Pues simplemente con eso. Y en nuestro app.xaml, porque es a nivel de aplicación, le indicamos que esa clase sea un recurso. Una vez que hagamos esto, ya podemos usar esa clase dentro de nuestro XAML en cualquier parte que pueda mostrar texto. ¿Vale? Simplemente como podéis ver, es un binding igual que hacíamos antes a la propiedad actual language que tenemos aquí, que expone nuestro idioma actual, nuestro archivo de language actual, dentro de la propiedad localized hello, que es la que tenemos aquí dentro, y como fuente, como source de todos estos datos, le decimos que use el recurso language que hemos creado en el app.xaml. Automáticamente, si nos venimos a la vista de diseño, vemos que nos está mostrando ya el texto que tenemos localizado. Vale, muy bien, ya lo tenemos en un idioma, pero también podemos meterlo creando un archivo de recursos que se llame igual, punto, y el código ISO del idioma que queremos que corresponda, en este caso pues es, podríamos ser solamente es para que correspondiese con cualquier país que usase español. Le damos el mismo nombre al recurso, pero metemos el texto traducido. ¿Vale? De esta forma, el resultado es que de forma inteligente, cuando nuestro teléfono tenga la cultura establecida, se va a usar el archivo lenguaje.ss. Cuando tenga cualquier otra cultura, se va a usar lenguaje.resx. Lo que se llama lenguaje.resx sería lo que se llama nuestro idioma neutral, ¿vale? Para que esto funcione hay que hacer un pequeño truco, y es venirnos al proyecto, descargarlo, decimos que sí, que lo guarde, y editarlo. Aquí estamos editando el archivo de proyectos, y lo que le vamos a decir es las culturas soportadas, ¿vale? Aparte de nuestro idioma de recursos neutral, ¿qué cultura soportamos? En este caso pues le vamos a decir es y CAES, que equivale a catalán, ¿vale? Para un ejemplo que quiero daros luego. Una vez que tengamos esto, guardamos, lo cerramos y le damos a reload. Ahora ya podemos ejecutar la aplicación. Bien, nuestro emulador en estos momentos, si nos venimos a los settings, veremos que en Regional Language tenemos inglés de Estados Unidos, ¿vale? Si cambiamos el Display Language y, por ejemplo, lo ponemos en español, nos va a pedir que reiniciemos el emulador. Se va a perder. Tenemos que esperar un momento a que vuelva a iniciarse el emulador. Vale, lo que vamos a hacer ahora es, hemos forzado el idioma del emulador para que arranque en español. Ahora está haciendo un boot completo, no se suele hacer, pero bueno. ¿Veis? Ya tenemos configuración, estamos en idioma español. Ejecutamos nuestra aplicación. Y el texto automáticamente lo tenemos en español, ¿vale? Este check que tenemos aquí, forzar idioma, ¿por qué es esto? Se planteó en los foros de MSDN en España el problema de que en España, no sé si sabéis, tenemos, aparte del español, lenguas como el euskera, el gallego o el catalán,
Y Windows Phone, el sistema de Windows Phone no soporta tener la interfaz de usuario en esos idiomas. Por lo cual no se pueden usar a la hora de usar el sistema. Pero sí que, como tenemos Silverlight 4, sí que tenemos la cultura CAES en el sistema, en el framework de .NET. Entonces, lo que podemos hacer es forzar a usar un idioma propio. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es simplemente establecer la cultura de nuestra aplicación a la cultura que queramos. En este caso, pues, a CAES para que coja el catalán. Si pulsamos sobre el check, veremos que automáticamente cambiamos el texto a catalán. No es una solución ideal, lo ideal sería que el sistema soportase otros idiomas menos usados, como son el catalán, el euskera o el gallego, o otros idiomas que tenéis seguro en vuestros países, pero es una solución para poder darle a vuestros usuarios una opción a la hora de hacer esto, ¿vale? Es una solución que le podéis decir, pues vete a la pantalla de settings y en la pantalla de configuración o de settings puedes seleccionar qué idioma exactamente quieres tú usar en la aplicación, ¿vale? Simplemente una curiosidad para que veáis que se puede hacer. Bueno, traducir, como podéis ver, es bastante sencillo y lo que os decía, el texto que quieras mostrar lo tienes que escribir sí o sí. Si lo escribes la primera vez directamente en el control, cuando quieras traducirlo vas a tener que ir por todos los controles quitando el texto y metiéndolo en tu archivo de recursos por duplicado. Si lo haces desde el principio, voy a poner este texto, lo meto en los archivos de recursos y meto el bin. Ya lo veo y sigo trabajando. Y cuando acabo, sin que el trabajo me haya representado un esfuerzo, ya tengo mi contenido traducido, lo cual es bastante útil. Y hay unas estadísticas, no las recuerdo muy bien, pero hablando con algún compañero del Marketplace, hay unas estadísticas brutales de que las aplicaciones localizadas a idiomas nativos, sobre todo inglés, alemán y chino, tenías hasta un 60% más de descarga que las aplicaciones que no se localizaban. Estamos hablando de dinero y de visibilidad, de publicidad, de muchas cosas. Es importante. Yo creo que es un paso de los más importantes que hay que dar al hacer una aplicación, localizarla. Vale, vamos a seguir un poquitito. Otra parte interesante de Windows Phone es cómo comunicarnos con el sistema, cómo usar partes del sistema. Windows Phone 7.5 ya incorpora enlaces a Twitter, a LinkedIn y a Facebook en el teléfono. Podemos configurar nuestro Twitter y directamente ver los tweets, actualizaciones en nuestros contactos, ver contactos de Twitter en nuestra agenda de contactos muy fácilmente. ¿Cómo podemos aprovecharnos de esto en nuestra aplicación? Pues tenemos unos lanzadores y selectores. Los lanzadores y selectores son formas en las que nuestra aplicación llama al sistema operativo para solicitarle información, pues por ejemplo para seleccionar una foto o para seleccionar sacar una foto por la cámara, cositas así, o un lanzador, que es para lanzar partes de nuestra aplicación, pues por ejemplo lanzar la aplicación de mapas, guardar un contacto, cosas de este estilo. Entre estos lanzadores y selectores he destacado un poquito los que me parecen más interesantes y son nuevos de Windows Phone 7.5 y tenemos dos que son Share Status Task y Share Link. Estos dos nos permiten compartir, en el caso de Share Status, compartir un texto, un estado en Twitter, LinkedIn, y Share Link Task nos permite compartir un enlace. Son muy útiles porque es muy fácil, con 3 líneas de código ya veremos que con 3 líneas podemos realizar la tarea. ¿Vale? Bueno, también en Windows Live, que se me había olvidado. Una cosa que hay que tener muy en cuenta a la hora de trabajar con lanzadores y selectores es que siempre la última palabra, la última acción la hace el usuario. Tú por código puedes escribir
el mensaje que quieres compartir, puedes ponerle un título, puedes poner un enlace y le dices show, le dices que muestre la información. Al usuario le va a aparecer una pantalla con lo que quieres compartir y dónde lo quieres compartir. El usuario va a seleccionar en qué redes sociales quiere que lo compartas y le va a dar a compartir el propio usuario, ¿vale? En ese momento el usuario puede darle también a cancelar. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Siempre todos los lanzadores y selectores lo que hacemos es pasarle el control al usuario a una parte predefinida del sistema y esperar un resultado de esas acciones del usuario. En el caso de Bing Maps Direction Task, está muy bien porque nos permite, usando la aplicación de mapas incluida en Windows Phone, definir un punto inicial y un punto final, lanza automáticamente la aplicación de mapas y traza la ruta con indicaciones por voz y turn by turn, lanza la ruta automáticamente al usuario, ¿vale? Es muy útil también. Uno de los grandes ausentes de Windows Phone 7.0 fue que no podíamos guardar nuestros propios tonos de llamada. Y esto en Windows Phone 7.5, aparte de que se puede hacer directamente desde el cliente de Zune, podemos hacerlo por código mediante el Save Ringtone Task, ¿vale? Nos permite guardar un tono como si fuese un MP3 como llamada. Restricciones. Solo puede ocupar 1 mega y solo puede durar 40 segundos como máximo. Si dura 41 segundos o ocupa 1 mega y 1K, lo rechaza automáticamente el sistema. Solo puede estar en MP3 o en Windows Media Audio, en WMA, que son los formatos que reconoce Windows Phone, sin DRM, ¿vale? Y como curiosidad, vamos a ver, cuando veamos el ejemplo, veremos los nuevos esquemas URI que tenemos con Windows Phone 7.5, que son el ISO Store y el App Data para acceder a datos que tengamos con nuestra aplicación, que se instalen con nuestra aplicación, o datos que tengamos en el Isolated Storage, en el almacenamiento de la aplicación. Bueno, y por último, otra cosa que también se echaba de menos en Windows Phone 7.0 era la forma de guardar un contacto. En este caso tenemos el Save Contact Task, que nos permite meter toda la información de un contacto y pedirle al usuario que la guarde. El mismo caso que el resto de lanzadores y selectores. Es el usuario el que tiene que darle a guardar. No podemos hacer un proceso automático que guarde 500 contactos, guarde 10, guarde 1, no podemos. Es el usuario que va a tener que ir uno por uno dándole a aceptar siempre que se lo pidamos, ¿vale? Vamos a ver una demo de lanzadores y selectores. Vale, pues en este caso he preparado los 4 ejemplos. Vale, tenemos que tener en cuenta una cosa, por ejemplo, con Share Task no vamos a poder demostrarlo en el emulador, ¿vale? Porque nos requiere que tengamos cuenta de Twitter, o de LinkedIn o de Windows Live registrada y el emulador no te permite configurar cuentas, ¿vale? Con lo cual vamos a poder ver el código. Bueno, como podemos ver, en ambos casos es un código muy sencillo, por ejemplo para el estado, es decir, de Windows Phone. Y le podemos decir compartir, simplemente cogemos el status y llamamos al show. Al llamar al show en un dispositivo real se mostraría un panel en el que seleccionaríamos qué red social queremos usar, todas, una sola, ninguna, y aceptar o cancelar, ¿vale? En el caso del enlace, pues lo mismo. Podemos aquí crear un enlace. Pues vamos a ponerlo a un blog al azar. Por ejemplo, a Geeksms simplemente, ¿vale? Y cuando le vamos a compartir, pues podemos crear una URI, que es la que vamos a compartir, ponerle un título, ponerle un mensaje y lo mismo. Le damos a Show y haría
compartiría, le pediría al usuario que lo compartiese. Es muy sencillo de usar, como veis, los lanzadores y los selectores tienen esta mecánica casi todos, son muy parecidos todos, con lo cual es muy fácil. El caso del contacto, por ejemplo, bueno, pues podemos meter esta información y al darle a crear tenemos el Save Contact Task que admite toda esta información. Admite todo esto y mucho más. Tenemos todos los datos que podemos mostrar en el teléfono, están puestos aquí. Podemos rellenarlos todos, absolutamente todos. ¿Vale? Una vez que lo hagamos, esta sí podemos ejecutarla. Y he dejado puesta la de los enlaces. Ahora, una vez que lo rellenemos los datos, le damos a crear y pues vemos, tenemos lo que nos ha hecho es abrir una página de nuevo contacto, nos ha dado los datos que le hemos rellenado, nos los ha puesto aquí y es el usuario que puede guardar o cancelar. Si le damos a guardar, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un evento completed en el que tenemos el resultado, un OK o un cancel. En este caso es OK, sabemos que el usuario ha guardado el contacto. ¿Vale? Como vemos, en sí la mecánica de usar los lanzadores y selectores es muy sencilla en todos los casos. Vamos a ver a continuación. Vamos a ir a la última parte ya de la charla, que es el testeo unitario. Primero que nada, ¿por qué testeo unitario? ¿Alguien se lo ha planteado alguna vez? El testeo unitario es muy importante. Lo primero que necesitamos es asegurar que el código que estamos escribiendo tiene una calidad suficiente, evitar que al corregir una cosa se estropee otra, evitar lo que se llaman las regresiones, sobre todo cuando estás haciendo mantenimiento de software, ¿vale? Pues toques algo que hace un año que nadie toca y eso, media aplicación dependa de ello y se estropee media aplicación. Lo normal es que compiles, pruebes lo que has cambiado y subas a producción, con lo cual automáticamente tu cliente te está llamando cuando corregiste un bug y rompiste 10 más, ¿vale? Esto pasa mucho. Pero aparte, también tenemos que ser conscientes de una cosa. ¿Cuántos de nosotros, de hecho creo que voy a haceros una encuesta. Vamos a hacer una encuesta. Vamos a ver. ¿Cuántos de vosotros compraríais un coche que no haya pasado ningún tipo de pruebas de seguridad? ¿Vale? Bueno, por ahora veo que hay alguno que si se lo dejan muy barato, lo compraría. No, se ha echado atrás, se ha dado cuenta de que puede que no sea buena idea. Vale, bueno, la pregunta va en plan de que si no os compraríais un coche que no haya pasado ningún control de calidad, ¿por qué si compráis software que no pasa controles de calidad? Que no pasa testeo unitario. ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Alguien se lo ha planteado alguna vez? ¿Por qué compramos o por qué nuestros clientes se esfuerzan en decirnos que no hace falta, pero cuando luego van a un concesionario compran un coche que tenga 5 estrellas en los test de seguridad? ¿Vale? Esto es porque no les hemos enseñado a que hace falta, ¿vale? Hace falta hacer pruebas unitarias. Es totalmente necesario, porque necesitamos asegurar que mientras vamos trabajando no vamos a estropear nada de lo que hemos ya hecho, y el que diga que no tiene fallos y que es increíble desarrollando, no es verdad. Todos tenemos fallos,
todos tenemos malos días y todos tenemos mal código. Y el tener una prueba automatizada y totalmente rigurosa que desarrollemos y que sea capaz de probar nuestro código nos va a dar tranquilidad y nos va a enseñar las debilidades de nuestro código para poder escribir código mejor. Con lo cual es una serpiente que se retroalimenta, una rueda que va girando y que nos va a hacer escribir al final mejor código. ¿Vale? Para hacer el unit testing, una de las cosas que necesitamos es la separación entre la funcionalidad de nuestras view models y la funcionalidad externa. Antes vimos que con MVVM podemos separar la vista de la view model para que nuestro código sea independiente. Ahora necesitamos también, aparte de eso, separar los servicios de terceros. Pues, por ejemplo, el llamar a un servicio RSS no se puede probar. Porque puedes probarlo, pero el resultado no es conclusivo nunca, porque que falle o no esa llamada depende de que el proveedor de Internet se haya caído o de que el proveedor de hosting no funcione o que falle la página web o el servicio. Hay muchas cosas externas a nuestro control y nosotros lo que queremos es probar nuestro código. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa que se llaman los servicios. ¿Vale? Y no hablamos de servicios web, sino servicios en el sentido de que es código accesorio que nos da funcionalidad, nos da un servicio. Entonces, nuestra view model, por ejemplo, consume un RSS, vamos a ver los artículos del podcast, pero en vez de consumirlos llamando directamente a HTTP Web Request o a Web Client, vamos a hacernos una interfaz que se llame IRSS Service. Esta interfaz va a tener pues un método cargar datos, un método refrescar RSS, una propiedad con la respuesta del servicio. ¿Vale? Al hacerlo una interfaz, podemos implementarlo en una clase que se llama RSS Service, que va a implementar toda la funcionalidad. Va a ser la que va a tener el HTTP Web Request, la encargada de coger esos datos y devolvérnoslos, va a ser la encargada de todo esto. Pero a su vez vamos a poder usar un framework de mock, ¿vale? Pues por ejemplo, en este ejemplo vamos a ver MockQ, que es un framework ligero de mock, o cualquier otro framework para hacer un duplicado de esa funcionalidad. Un duplicado quiere decir que va a ser implementar esta interfaz de forma virtual, ¿vale? Para simplemente que nuestras llamadas a nuestro código no fallen, pero tampoco tengan en cuenta ese código accesorio que tenemos, ¿vale? De esa forma podemos testear nuestras view models de forma totalmente independiente, sin que el que tarde más o menos en obtener un RSS influya. Vamos a testear que nuestro código, si en el caso de que la respuesta del servicio fuese nula, se comporta como tiene que comportarse. En caso de que la respuesta del servicio fuese datos, se comporta como tiene que comportarse. ¿Vale? Vamos a hacer esto, ¿vale? Es una de las cosas que vamos a ver ahora. Un poquito de unit testing, pues en el mundo real, ¿vale? Esta aplicación que ya tengo aquí, como os digo, una aplicación que se subirá en su momento al marketplace en cuanto tenga tiempo para terminarla. Y que bueno, por ahora es muy sencillita. Aquí vemos que tenemos un montón de view models, pero la mayoría todavía están vacías, ¿vale? Simplemente están planteadas, ¿vale? Algunas sí que tiene algo, pero bueno, muy poca cosa. Hay muy poco código todavía. Vale, pero bueno, vamos a venir a la main page y si os dais cuenta, tenemos unas variables privadas que son la interfaz pues, del RSS Service, del Podcast Service, pero siempre usamos la interfaz. ¿Vale? Igual que aquí en el constructor de la ViewModel pedimos que nos des los servicios y nos los guardamos. ¿Por qué es esto? Quiero que en mi caso, cuando ejecutamos la aplicación, Unity de Pattern and Practice se encarga de resolver mi ViewModel y de resolver sus dependencias en forma de servicios. ¿Vale? ¿Qué pasa?
que yo quiero tener la posibilidad de, cuando esté haciendo el test, pasar objetos virtuales, como dijimos. Para que nuestra aplicación siga funcionando y no dependa del tipo de objeto, usamos la interfaz. Y al usar la interfaz ya me da igual que esté pasando el objeto real o un objeto ficticio. Mientras cumpla la interfaz, todo está bien. Vale, pues en este caso, el podcast service, pues tengo un evento download completed, tengo un método getPodcastData que llama una URL. ¿Vale? Lo tenemos aquí para que esté más claro. Y bueno, cuando el getPodcastData termina y se lanza el podcast download completed, quitamos el evento y nos guardamos el valor devuelto dentro de nuestra lista chapter list. Simplemente es una operación muy sencilla. ¿Qué hacemos en nuestro proyecto de test? Vale, es un proyecto de .NET 4.0 normal y corriente. Tenemos en la solución, podemos añadir un nuevo proyecto y entre esos proyectos tenemos el test, un test project. ¿Vale? ¿Cómo podemos usar un proyecto de test de Microsoft.NET 4 para testear una aplicación de Windows Phone? Referenciamos el ensamblado directamente de la aplicación y nos aprovechamos de una ventaja, es un truco, nos aprovechamos de ese truco, y es que cuando se creó Silverlight 4 se le dio compatibilidad binaria con WPF4. Esto significa que los ensamblados son compatibles. Como Windows Phone usa Silverlight 4, nuestros ensamblados de Windows Phone pueden ser consumidos desde aplicaciones de .NET 4.0. Nos va a dar este aviso que vemos aquí, este triángulo amarillo, que bueno, simboliza que hay un fallo. De hecho, tenemos aquí un warning que nos va a indicar que no puede ser referenciado porque está destinado a un framework diferente. Aún así, funciona. Es un mensaje de aviso, no es un error, y funciona perfectamente. ¿Vale? ¿Qué he hecho yo? Bueno, primero me he bajado MockQ y lo he incluido, y pues he creado, como aquí tengo ViewModels, me he creado también aquí una carpeta ViewModel en el proyecto de test y me he hecho una página de una clase que se llama vbMindPageTest. ¿Vale? Siempre intentamos replicar el mismo nombre que tenemos, la misma nomenclatura en el proyecto principal, añadiendo la palabra test. Simplemente necesitamos un using a Microsoft Visual Studio Test Tools Unit Testing y otro a MockQ para poder usarlo. Y ya tenemos que decorar nuestra clase con el atributo testClass para que sepa el sistema de test de Visual Studio que es una clase que contiene test. Y luego nuestros test los decoramos como testMethod. De esta forma, cuando él encuentre una clase que se llama testClass y un método testMethod, automáticamente lo puede ejecutar para hacer las pruebas del código que simboliza. Vale, y por otro lado tenemos aquí nuestros servicios, igual que teníamos en nuestra ViewModel, nuestros servicios, pero en este caso no son del tipo del interfaz, son un tipo mock genérico del interfaz. Y lo creamos usando un new mock con un comportamiento estricto, que quiere decir que todas las llamadas que se hagan por ejemplo, al podcast service deben estar establecidas, que se establece con esto de aquí. Y yo inicializo mi ViewModel creando el servicio RSS Service, creando el servicio Podcast Service, ¿vale? Y haciéndole un setup a este método, al getPodcastData, al getRSSData. Le digo que espero cualquier parámetro de tipo URI y que quiero que la llamada sea verificable. O sea que antes de acabar el test voy a verificar esa llamada para ver que se haya producido. Porque es tan importante el resultado como el hecho de cuántas veces se ha llamado una sola vez, se ha llamado dos, he llamado 10 veces al mismo método. ¿Vale? Y por último, devuelvo una nueva instancia de la ViewModel pasándole el objeto virtual que he creado con cada MockQ. Entonces, bueno, luego podemos ver un test muy sencillo. Vamos a probar el get y el set de la propiedad chapter list. Es un test muy tonto. Simplemente para ver que esto devuelve bien y que esto se establece.
¿vale? Creamos nuestro target de test. Nuestro target es nuestra view model, siempre usando la interfaz. Creamos una nueva colección, una nueva chapter, le ponemos un podcast de pruebas y simplemente hacemos un target.chapterList igual chapters. De esta forma estamos probando el set. Y luego le comprobamos, vamos a hacer para comprobar que nuestro chapter, el que hemos creado, sea igual al que nos devuelve nuestro target. Si ejecutamos este test, simplemente tenemos aquí run test en el contexto actual, ¿vale? No hace falta arrancar la aplicación, la compila y es el test el que ejecuta internamente y nos dice que ha pasado el test, ¿vale? Si yo ahora quisiese verificar, por ejemplo, que se ha llamado al podcast service, podría decirle, oyes, también aparte de esto, quiero que el podcast service me verifique usando una expresión lambda, ps, donde ps y el podcast data reciba cualquier valor de tipo URI, ¿vale? Y exactamente quiero que se haya llamado una vez. Uy, creo que me falta aquí. Esto me falta. ¿Vale? Aparte de comprobar que el resultado, esto podemos ponerlo debajo del assert, aparte de comprobar que la operación está bien, oye, quiero ver que al inicializar la viewModel, esto se ha llamado exactamente una vez. ¿Vale? Si ahora ejecuto el test, debería pasar, si todo va bien, pasa porque se ha llamado solo una sola vez. Si yo le dijese exactamente 2 veces, porque espero que se hagan 2 llamadas, el test fallaría. ¿Vale? Cuando veo un test que falla, digo, bueno, aquí pasa algo. Me puedo venir a ver los detalles, donde me diría, la invocación del mock esperaba que se llamase 2 veces exactamente, pero solo se llama una vez. Bueno, o sea, tengo información para ver qué es lo que pasa. Bueno, vamos a guardar esto. Ventaja que tenemos de esta forma, si estamos trabajando en equipo también, vamos a poder automatizar todas estas pruebas con integración continua en un servidor TCS, en un servidor de Team Foundation Server, para que cada vez que hagamos un check-in se haga una compilación y se pasen las pruebas unitarias y nos devuelva el resultado de cuántas pruebas han fallado, que no debería fallar ninguna. Podemos, cada cierto tiempo, mientras desarrollamos y añadimos nueva funcionalidad o corregimos funcionalidad que ya estaba creada, ir ejecutando las pruebas. Podemos decirle que ejecute todas las pruebas en la solución, por ejemplo, y va a coger, pues en este caso hay 10 pruebas, las va a ejecutar las 10. Podemos ver qué parte de nuestro código está cubierta, ¿vale? Con los resultados de cobertura de código, ¿vale? En este caso, pues vemos que nuestras view models tienen una cobertura del 100%. Hemos cubierto todo el código de nuestras view models, pero vemos que tenemos muy poquita cobertura por ejemplo, en el servicio de podcast, ¿vale? Hay muchos códigos, muchos bloques sin cubrir. Esto puede indicarnos que tenemos un problema. Necesitamos hacer más pruebas unitarias sobre esos códigos para que sea más efectivo las pruebas unitarias. Bueno, ya por último, os voy a dar unos recursos de formación. Bueno, por un lado tenéis el libro que he escrito sobre Windows Phone 7.5. Tenéis 400 páginas, tenéis todos los niveles. Podéis comprarlo en Amazon o en Campus MVP. Y bueno, ahí lo tenéis, me podéis decir luego, me podéis tirar de las orejas y decirme qué os parece. También os quería recomendar
poder escuchar el podcast que estamos haciendo Rafael Serna y yo. Se llama Podcast Controla, Windows Phone Controla. Tenéis, todos los meses hablamos de una API distinta, hacemos entrevistas. Hemos entrevistado a Arturo Toledo, que es diseñador en Redmond del equipo de Windows Phone, a Camilo Galeana, que es parte del soporte de Windows Phone España. El mes que viene pues intentaremos buscar a alguien también interesante como estos dos. Y podéis encontrarlo en www.wpcontrola.com y esperamos mucho. Y bueno, por último dejaros un poco la información de contacto. Aquí tenéis mi Twitter, Josué Geray, mi email para cualquier tipo de consulta, no dudéis en contactar conmigo, y mi blog, donde intento postear semanalmente, pues xms/blogs/jgeray. Se ha cortado un poco aquí al final. Bueno, y nada más, daros las gracias a todos. Ha sido un placer estar con vosotros y poder hablar un poco de Windows Phone 7.5. Espero que os haya gustado la charla, que la hayáis disfrutado. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier cosa que necesitéis, es el momento. Mil gracias, Josué. Gracias. Bueno, entonces esperando las consultas o las dudas que surjan al respecto, recuerden que pueden descargar este evento 12 horas después de culminado el mismo. Sí, me pregunta la por misma aquí. Dirección con la cual ingresaron. Sí. Pregunta Piero Álvarez, el tema de los ejemplos, sí que los colgaré en mi blog, no sé si esta noche justo, pero si no esta noche, en el transcurso del fin de semana los colgaré en mi blog y lo pondré por Twitter que los he colgado, ¿vale? Omar nos pregunta, ¿cuál sería la mejor práctica para comunicar View y View Model en controles que no soportan Command? Es una pregunta peliaguda. Si necesitas ejecutar código, por ejemplo, cuando se seleccione un elemento de una lista, puedes usar una clase event2command